Rafael Ricardo Ariel Caballero, estudiante de Derecho de la Universidad Signo de Cartagena, y en esta ocasión abordaremos un tema muy importante que es la supremacía de la Constitución. Para empezar, definiremos el término de Constitución, el cual procede del latín cum, que significa con, y statuere, que significa establecer. La Constitución es una norma fundamental escrita o no de un Estado soberano, establecida o aceptada para regirlo. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de un Estado, estableciendo así las bases para su gobierno y organización de su gobierno, y donde esos poderes se asientan. También determina al pueblo determinados derechos. La mayoría de los países tienen una constitución escrita. Cuando se habla de constitución, sin embargo, se entiende como el conjunto de normas supremas que rigen la organización y el funcionamiento de un Estado. Son normas jurídicas, no una situación de hecho que genera derechos y obligaciones. Por otro lado, hablaremos de la supremacía constitucional, que es un principio teórico del derecho constitucional que postula originalmente ubicar a la constitución de un país jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, internas y externas, que puedan llegar a regir sobre ese país. Esto incluiría los tratados internacionales ratificados por el país, en cuyo ámbito de aplicación puede ser también sobre las relaciones jurídicas internas. La supremacía constitucional posee en su naturaleza dos vertientes que explican de manera clara su funcionamiento. Un concepto clásico de la Constitución se define de dos formas. Las dos son versiones básicas que definen el concepto de Constitución en el sentido actual, las cuales son el sentido material y el sentido formal. La Constitución, en un sentido material, está constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y especialmente la creación de leyes, además de la regulación de la norma que crea otras normas jurídicas, así como los procedimientos de creación del orden jurídico. También desde el punto de vista material, la Constitución contempla a los órganos superiores del Estado y sus competencias. Otro elemento que contiene dicho concepto material son aquellas relaciones de los hombres con el poder estatal y los derechos fundamentales de éste. La Constitución en sentido material explica pues el contenido de una Constitución. La Constitución en su sentido material tiene tres contenidos: el proceso de creación de las normas jurídicas generales, las normas referentes a los órganos del Estado y sus competencias, y tercero, las relaciones de los hombres con el control estatal. La Constitución en sentido formal es el documento legal supremo. Hay una distinción entre las leyes ordinarias y las leyes constitucionales, que es el bloque de constitucionalidad. Es decir, existen normas para su creación y modificación mediante un procedimiento especial, distinto a lo establecido para reformar leyes ordinarias. El sentido formal, el cual lo denominan como un texto escrito que contiene las normas fundamentales del Estado, las relaciones del Estado y la sociedad. El régimen de derechos y régimen de las personas también. La mayoría de los países tienen esta constitución formal. En conclusión, la supremacía constitucional es un principio inherente a toda forma de vida constitucional, por tanto, es indispensable advertir su dimensión real en cuanto a su naturaleza. Hoy en día parece imposible mantener una visión formalista
de la Constitución y la supremacía, ya que existen aspectos sustanciales como la primacía de los derechos humanos que se anteponen como factores prioritarios por seguir. Si bien es cierto que la supremacía formal como tal es un concepto incompleto y casi en extinción, sobre todo con el incremento del bloque de constitucionalidad, es un hecho que el ámbito sustancial de la supremacía se ha visto fortalecido, y eso en realidad es lo que permite que la supremacía de la Constitución siga siendo un rasgo distintivo. Gracias.